Martín Andrés Amicone desde San Pablo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Martín es endocrinólogo ambulatorio en especialidades allí. Vivís en Sao Paulo, ¿no es cierto? ¿O alrededores, Martín? Trabajo en San Pablo y vivo en Cotia, a unos 20 kilómetros de San Pablo. Bien. Queda como un gran Buenos Aires. Perfecto. ¿Te sorprendió lo que viste de las playas este fin de semana? No, infelizmente la verdad no sorprende. Realmente las imágenes son bastante fuertes. Las que más se han visto son en Río de Janeiro, pero bueno, acá en San Pablo la verdad tuvimos un fin de semana largo. Este fin de semana, hoy es el Día de la Independencia acá en Brasil, feriado. Y en fin, hubo un éxodo masivo. Se calcula que al menos 200.000 autos se movieron al litoral, tanto norte como sur de San Pablo, a las playas, incluso mayor que en el año 2019. Así que la pandemia no detuvo el éxodo masivo en el feriado. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Puede ser un poco, hasta por cansancio, la modalidad de Bolsonaro de negar el virus, de tratarlo con indiferencia, de decir que no pasa nada, de tratar de no cerrar todos los lugares? ¿Crees que gran parte de la población se agarra un poco queriendo de eso o no? ¿O que el brasilero, no sé, difiere y dista en ese sentido de los argentinos? ¿Cómo analizarías la conducta? Sí, en realidad hay una serie de factores, no te podría explicar solo por un caso. Obviamente es difícil para muchos, incluso para nosotros que trabajamos en salud, este ritmo de la cuarentena, está restringido en algunas actividades sociales que antes teníamos como habituales. Y obviamente también hay una responsabilidad compartida, tanto de la población al no acatar las recomendaciones sanitarias, cuanto de las clases políticas, obviamente. Si la máxima autoridad política del país minimiza una pandemia llamándola de gripecita o de resfriadito, como pasó al principio en marzo, es muy difícil que el ciudadano que es un elector de este político siga las recomendaciones sanitarias que se hacen y que son las adecuadas, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando hay una divergencia tan grande entre la forma de afrontamiento a una pandemia o la no forma en algunos casos, entre gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales. Es muy difícil establecer una política epidemiológica única. Incluso acá en Brasil estamos sin ministro de salud. Entonces claro, estamos enfrentando una de las peores pandemias sin ministro de salud desde hace casi 4 meses. Pero porque lo echó, Diego, lo echó Bolsonaro, ¿no echó dos? Sí, echó a dos ministros de salud durante la pandemia. Pero echó dos en un toque. Sí, en un mes de diferencia. En realidad hubo divergencia con el primero porque, bueno, Bolsonaro quería utilizar la cloroquina como protocolo y no instituir el distanciamiento social, cosa que el primero no estuvo de acuerdo y renunció. Y el segundo estuvo un mes y no llegó a 2 meses, también por el mismo motivo. Así que ahora al frente del ministerio no hay un médico, es un militar de formación que no tiene ningún tipo de formación sanitaria. Claro. Y bueno, así estamos. Y Martín, ¿cómo definirías la situación de la salud de Brasil? Porque, por ejemplo, lo que es el área de Capital y Gran Buenos Aires, llamada AMBA, está ahí ahora al borde. Estamos advirtiendo el borde del colapso, los terapistas que no dan abasto, como decía Cristian recién, que se necesitan más gente, más personas instruidas en el área de terapia intensiva y no las hay, y 10.000 contagios por día y demás. Ya sabemos los números de Brasil y sabemos de lo inmenso que es, pero ¿cómo describirías o cuáles son los números oficiales hoy de la salud de Brasil en ese aspecto? A ver, hoy Brasil registra una media de 127.000 muertes desde el comienzo de la pandemia. En el estado de San Pablo, uno de los más afectados,
Hoy estamos en 31.350 muertes aproximadamente. Esos son los datos con respecto a óbitos, ¿sí? En el estado de San Pablo como tal, se ha pasado lo que se llama una fase amarilla, la mayoría de las ciudades, salvo pocas excepciones, que tienen que ver más con la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿sí? Hoy en la ciudad de San Pablo, la media de ocupación es menos del 60%. Estamos en 54% de ocupación de camas de terapia intensiva, algo que a priori se vería bastante positivo y bastante tranquilo. Tuvimos momentos más duros, en junio, mayo y junio se llegó en la ciudad de San Pablo a más del 70%, en algunas ciudades del interior de San Pablo, lo que sería el AMBA, se llegó a más del 95%. Hoy estamos en una aparente descenso de esta curva, pero bueno, hay que ver cómo va a repercutir en estos números, ¿no? En número de contagios y números de óbitos de acá a unos 14 días después de todo este movimiento de prácticamente 1 millón de personas en masa. Es mucho, Diego, ¿no? Sí, no, es una locura, pero además acá lo hemos contado porque lo hemos seguido casi detalladamente toda la evolución del coronavirus en Brasil a partir de lo que es Bolsonaro y siempre fue un desmanejo, o sea que es lógico también lo que está pasando y la reacción de un amplio sector de la población. Si desde la cúpula del poder se ha manejado con esta liviandad un tema tan grave, es lógico que haya mucha gente que no tome ningún tipo de recaudo y considere que esto no tiene ningún tipo de consecuencia. Sí, están las dos cosas. Está la gente que no toma recaudo conscientemente y está la gente que de alguna manera, podríamos poner entre comillas, es obligada a afrontar aglomeraciones en el transporte público y en el trabajo. ¿Por qué? Porque el desempleo ha aumentado muchísimo en Brasil, nadie quiere perder su trabajo y creo que en algunos sectores de la sociedad, principalmente en los barrios más periféricos, hoy una persona le puede tener más miedo al hambre, es un enemigo más palpable diariamente que al virus. Entonces la gente tiene que salir a trabajar y a afrontar estas aglomeraciones que bueno, son muy contraproducentes en lo que dice respecto a contagios y esas cuestiones. Martín, muchísimas gracias, espectacular el informe y éxitos, que sigas laburando bien y ojalá que cada vez baje más y afloje. Te mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Muy bien, Martín Andrés Amicone, que es médico y reside allí en San Pablo y nos pone un poquito al tanto de esta situación tan llamativa con las playas a full de Brasil.